Hola a todos. En esta lección vamos a ver la sentencia case en Free Pascal. Esta sentencia nos permite tomar decisiones basadas en múltiples condiciones. Es una forma eficiente y legible de manejar varias opciones y reemplaza en la mayor parte de los casos a tener un montón de sentencias if anidadas, es decir, una dentro de la otra, o varias sentencias if seguidas. La estructura básica es poner la palabra case, una variable de control previamente definida para las condiciones, la palabra reservada off, y debajo vamos a ir enumerando las distintas condiciones. Es decir, un valor 1 que va a definir la primera condición, es decir, si se cumple, y entre un bloque de código begin vamos a colocar qué hacer en ese caso. Seguido ponemos una condición 2, 2 puntos, y en el bloque de código que se ejecuta en el caso de que esta opción se cumple o coincida. Al igual que la sentencia if, también puede tener el apartado else para ejecutar algo en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones. Vamos a ver un ejemplo. En una carpeta vacía vamos a crear un archivo y le vamos a poner case.pass y le vamos a cambiar el nombre porque este nombre es una palabra reservada que no puedo utilizar. Vamos a poner sentencia-case y en mi program sentencia-case, que va a ser el nombre de mi programa. Para trabajar con la sentencia case vamos a usar en primer medida un identificador, una variable que va a ser la palabra día sin acento y va a ser de tipo entero. Y vamos a ejecutar. En primer medida le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor correspondiente a este día. Es decir, que vamos a solicitarle ingrese un número de día. Es decir, vamos a enumerar los días de la semana. Y obviamente con el readln vamos a leer lo que el usuario escribe. Lo vamos a guardar dentro de la variable día que creamos previamente. Y ahora vamos a ejecutar la sentencia case. Vamos a colocar la palabra reservada case. Fíjense que me crea toda la estructura. La condición, que en este caso la condición es la variable día, que es de tipo entero. Y dentro vamos a ir enumerando. En el día 1, 2 puntos, es decir, si puso el número 1, me va a escribir la línea. Y aquí puedo optar por poner un begin y un end. Y escribir mi bloque aquí adentro. Y ponemos el primer día sería lunes, acá es una cuestión de preferencias, o por el contrario puedo poner la variable 2 y si voy a escribir una sola línea en mi bloque de código lo puedo poner directamente, puedo poner writeln y poner martes. Entonces tengo estas dos formas. Debo colocar el begin y el end cuando voy a escribir más de una línea de código. Y cuando escribo una sola, simplemente puedo colocar la línea después del indicador. Vamos a poner el día 3. Vamos a copiar para acelerar. 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Y los días de la semana son miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y podríamos dejar este bloque de código case aquí nomás, o podríamos agregarle, antes de cerrar el bloque completo, un else. Vamos a colocar else
begin y end. Y aquí adentro escribimos qué vamos a hacer. Por ejemplo, le vamos a poner número de día no válido. De esta forma le estamos diciendo que vamos a cargar una variable que va a ser un número. Dependiendo del número que yo reciba, me va a demostrar un mensaje. Y en caso de que el número no se encuentre dentro de esta lista, nos va a devolver otro mensaje. Voy a guardar. Voy a abrir una terminal. Y voy a compilar. FPC. Está todo perfecto y ejecuto. Sentencia. Número de día, vamos a probar con el 3, me dice que es miércoles. Vuelvo a ejecutar, pongo el 7, me dice que es domingo. Vuelvo a ejecutar, le pongo un 9 y me dice que el número de día no es válido. Otro ejemplo que podemos poner, vamos a poner otro archivo y le vamos a poner case2.pass. Y aquí vamos a tener nuestra primera diferencia con Delphi. En algunas versiones de Delphi, el índice o la variable que usamos para controlar el índice de los resultados debe ser numérico. En el caso de FreePascal nos permite utilizar también texto. Puede ser tanto letras como palabras. En este caso vamos a hacer un ejemplo con letras. Y vamos a usar una variable que se va a llamar opción sin acento y va a ser de tipo char, es decir, una letra. Vamos a pedirle al usuario que escriba una letra. Opción, vamos a poner A, B o C. Y vamos a leer lo que dice el usuario. Y lo vamos a guardar en opción. Y ahora vamos a crear el case. En lugar de usar números, vamos a usar letras. Para ello vamos a poner case, la variable, que en este caso es opción, of, y vamos a trabajar con las distintas opciones. Para definir las distintas opciones como letras deben estar encerradas entre comillas simples. En cambio los números no. Al igual que el anterior, puedo poner dos puntos y la línea de código, si es una sola, sin el bloque begin y end. Recuerden que si voy a ejecutar más de una línea de código por opción, debo tener un begin y end. Y voy a poner opción A seleccionada. Un texto bastante simple. Voy a poner la opción B y voy a poner opción B seleccionada. Voy a poner la opción C y voy a poner opción C seleccionada. Bien, vamos a probar primero sin agregarle el else para ver que también funciona y después se lo vamos a agregar. Voy a compilar. Me dice que esperaba un error y tengo un punto donde lo tengo aquí en el final del código. Siempre debo recordar que del bloque principal termina con punto y no con punto y coma. Muy bien, vamos de nuevo. Voy a compilar. Ahora está todo bien y pongo el case 2. Elijo la opción, en este caso la B. ¿Y por qué no me devuelve nada? Si ustedes prestan atención, yo estoy poniendo una B en minúscula y como resultado le puse la B mayúscula. En caso de que quiero que me tome más de una opción aquí adentro, debo poner la B, puedo poner coma y poner la B en minúscula.
De esta forma voy agrupando distintas opciones pertenecen a la misma. Voy a guardar y vamos a volver a probar. Case. Compilo, limpio, ejecuto el case y ahora si pongo la B minúscula, elegí la opción B. Voy a ejecutar otra vez, pongo la B en mayúscula y tengo la opción B. Entonces puedo poner números, puedo poner letras y puedo ir agregando distintas opciones dentro de una misma ejecución. Es decir, ejecutar un bloque de código con 3 o 4 opciones diferentes. Tengan en cuenta que no es lo mismo una letra mayúscula que una minúscula. También podríamos agregarle un else. Vamos a poner else. Y simplemente le voy a poner opción no válida. Como no estoy usando muchos renglones, con una sola línea directa puedo poner. Bien, vuelvo a compilar. Voy a limpiar y ejecuto. Y vamos a elegir una H. Y me está ejecutando el case. En el caso de que quiera ejecutar parámetros de números, vamos a agregar un número más en sentencia 1. Y vamos a poner que si ponemos desde el 8 hasta el número 10, 8, 9 y 10, aquí podría poner 8, 9, 10. Simplemente puedo poner 2 puntos y un 10. Entonces, del 8 al 10. Puedo usar de la misma forma que usé con las letras para agrupar varias opciones, abarcar un rango de números. También se podría hacer con las letras, de la A a la Z, por ejemplo. Voy a limpiar, voy a ejecutar el primer archivo, voy a poner sentencia case y lo que voy a elegir va a ser un 9 que está entre medio del 8 y del 10. Presiono y me dice que estoy en el rango entre 8 y 10. Básicamente estas serían las opciones o las formas de declarar la sentencia case. Suele ser muy útil en lugar de tener muchas condiciones if una después de las otras para validar datos. Puedo crear una lista de opciones y dependiendo de qué opción tengo me va a validar o voy a ejecutar un bloque de código. Los espero en la próxima clase.